Hazte
Tiéndenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición. Enséñanos tus leyes a guardar. Alumbra la conciencia y la razón. Domina siempre tú en todo hogar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concede a nuestras faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel. Rodéanos de tu gran protección. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un día muy especial, un día de adoración a nuestro Dios, de alabar a nuestro Dios con nuestras voces, con nuestra oración, con nuestra presencia. Les doy la bienvenida a todos los hermanos a través de Chile, los hermanitos que están en la playa, en el campo, en la ciudad, de la Iglesia Presbiteriana San Marcos de Chile. Y también a los hermanos del extranjero, los que nos ven en Brasil, los que nos ven en Argentina y en otros lugares donde hay pueblo de Dios, porque sabemos que el pueblo de Dios está a través de todo el mundo. Y para esto nosotros vamos a comenzar leyendo un texto bíblico, el cual se encuentra en el Salmo 95, y vamos a leer desde el versículo 1 al 7, y dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Este es el texto bíblico mediante el cual el Señor nos está hablando a que le alabemos con cántico. Aun cuando no tenemos grandes voces como yo, pero podemos alabarle con nuestras manos, ¿cierto? Con nuestro corazón. El Señor, eso es lo que ve. Y ahora vamos a invocar la presencia del Señor para que Él sea dirigiendo este culto de adoración hacia Él. Oremos, hermanos, inclinemos nuestros rostros en reverencia a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, esta mañana gracias te damos por todas las bendiciones que das a nuestra vida, por cuidarnos, protegernos, a nuestra familia, Padre Celestial, y queremos que tú seas esta mañana dirigiendo el culto, el cual es dirigido a ti, que sea como ofrenda grata, olor grato, perfume agradable a ti, Padre Celestial. Te pido que nos bendigas grandemente a cada familia que está aquí representada, a cada hijo tuyo que está a través de todo el mundo. Gracias te damos por ello, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Con Sebastián tengo una canción para ustedes. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Bueno, hermanos, seguimos en este culto de adoración y ahora es el momento de la confesión de nuestros pecados, ¿ya? Vamos a hacer una oración confesando nuestros pecados. Cada día de nuestra vida nosotros estamos desagradando al Señor con nuestros pecados, ¿ya? Les invito a que inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia para dirigirnos a nuestro Dios. Pero antes de eso, vamos a leer el Salmo 130 desde el versículo 1 al 8, que dice así: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque, oh Jehová, hay misericordia y abundante redención con él. Después de haber leído su palabra, vamos a inclinar nuestro rostro, como decía anteriormente, en señal de reverencia. Oremos, confesando nuestros pecados. Padre Celestial, seguimos en tu presencia, ahora para pedirte perdón por toda nuestra falta, Padre Celestial, por todos nuestros pecados, por todo lo que te ha desagradado a ti, lo que hemos hecho y lo que también hemos omitido. Padre Celestial, muchas veces hemos pecado y hemos dañado a personas, hemos ofendido
Y eso lo hacemos diariamente. Por esa razón te pedimos que tú nos limpies, que dice tu palabra que aunque sea como la grana, tú nos dejarás tan blanco como la lana. Padre Celestial, a ti imploramos y nos humillamos ante ti para que perdones todas nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo amado, quien murió por nosotros, por nuestro pecado. Por eso te lo suplicamos humildemente. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Majestuoso, poderoso, digno de honor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy día quiero saludarlos y saludarlas y darle la bienvenida a este nuevo año de Escuela Dominical. Este año vamos a aprender cosas muy interesantes, sobre todo vamos a profundizar en el conocimiento de quién es Dios. Así que los invitamos a que junten entusiasmo y podamos encontrarnos cada domingo, en donde el grupo de profesoras vamos a ir presentando capítulos para que podamos conocer más sobre quién es nuestro Padre. A los papás también y a las mamás, a los tíos, a los abuelitos, a todos los adultos que hay en casa, los queremos invitar también a que sean parte de este ciclo de talleres, ciclo de enseñanza, ciclo de clases de la Escuela Dominical y puedan ir también acompañando a los niños y niñas en los aspectos muy importantes como son la oración, la lectura y el acompañamiento en casa, que van a hacer que este aprendizaje que vamos a entregar pueda nutrirse de mejor forma y se pueda arraigar en el corazón de todos los niños y niñas de la Escuela Dominical. Así que los dejo invitados para que podamos compartir y podamos vernos a través de las pantallas y ustedes puedan aprender cada día y cada domingo un poco más. Les mando un abrazo gigante y en representación de todas las profesoras de la escuela les doy la bienvenida a este año 2022. ¡Chao!
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este es el momento de escuchar la lectura bíblica, la meditación bíblica, la que estará a cargo de nuestro pastor Cleto Lures. Si tiene su Biblia a mano, le pido que leamos juntos, ¿ya? Esta palabra del Señor se encuentra en Juan 21, desde el versículo 1 al 25 vamos a leer esta mañana. Si ya lo encontró, comparta conmigo esta lectura. Dice así: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también, contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ciñerá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ha sido la palabra del Señor. Y ahora vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga a nuestro pastor, quien estará a cargo de la meditación de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, luego de haber leído tu palabra, te pedimos que bendigas a nuestro pastor, quien estará a cargo, tendrá la responsabilidad de entregar tu mensaje. Él es el instrumento al cual tú has designado para que esta mañana esté aquí con nosotros, para bendecirnos a cada uno de ellos, de nosotros, Padre Celestial. Te pedimos que te quedes con él esta mañana y con cada uno de la familia que está en este momento, en su casa, en cualquier lugar, los que están enfermitos en sus camas, los que estamos bien en el sillón, en la cocina, en el campo, en la ciudad, en la playa, en el lugar donde sea. Tú conoces a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, y te pedimos que bendigas grandemente a cada uno de nosotros, especialmente a nuestro pastor, quien tendrá la gran responsabilidad esta mañana. Todo esto lo dejo humildemente, con el perdón de nuestras muchas faltas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy buenos días de nuevo. Sé que ya los hermanos todos fueron saludados por nuestra hermana que hizo la parte de liturgia. Quiero agradecer al Señor por cada uno de los hermanos que pertenecen a la iglesia y porque nosotros también todos juntos pertenecemos al Señor. Esto damos gracias, por esto damos gracias. No hay méritos en nosotros, pero en Cristo Jesús nosotros recibimos de su gracia y de su misericordia. Bien, como ya escucharon ustedes el texto bíblico de Juan, en el capítulo 21, nosotros queremos conversar sobre por qué Jesús nos restaura. ¿Por qué Jesús restaura la vida de aquellos que confiesan su nombre, aun cuando pasan por luchas, dificultades, el Señor nos restaura? El Señor es Dios Todopoderoso. Recuerden que desde el Antiguo Testamento el Señor nunca abandonó a su pueblo. Nunca dejó. Él no se olvidó de Manasés. Cuando Manasés se hundió en el más profundo problema, Él no se olvidó, restauró. El Señor restaura a Jonás, el Señor restaura. El Señor no se olvidó del pueblo de Israel cuando estuvieron tantos años en el Egipto y el Señor volvió a buscarlos. El Señor también nos ama a nosotros de igual manera. Y aquí está en este texto que escuchamos la lectura, la historia de un hombre que anduvo con Jesús, caminó con Jesús, pero de repente en sus frustraciones y decepciones necesitó que el Señor lo restaurara. Y es interesante que el Señor lo restauró para servir al Señor. Y nosotros hoy día también somos restaurados para servir al Señor. Por lo tanto, usted, querido hermano que me escucha ahora, tuvo ya su vida restaurada por el Señor. Hay que poner a trabajarse sirviendo al Señor. Muy bien. El Evangelio de Juan tiene algunos detalles muy especiales del ministerio de Jesús. Aun cuando en el capítulo 20, en el versículo 31, Juan revela claramente el principal propósito de su libro inspirado, es presentar a Jesús como el Hijo de Dios para que el mundo crea en Él. El último capítulo revela también al Señor Jesús siendo aquel que revela amor de manera inconmensurable. El Señor Jesús también como el maestro de la restauración, el maestro del cuidado con aquellos que lo siguen. Debemos recordar que el Señor vino para restaurar todas las cosas.
no solo a su pueblo, sino que a todas las cosas. Y luego veremos acá en este texto la idea de que la presencia del Señor, la sola presencia del Señor, restaura las perspectivas de su pueblo, pero también restaura el orden natural de la creación. Y vamos a ver por qué más adelante. No fuera por este capítulo de Juan, no fuera el cuidado de Juan de escribir sobre aquellas cosas que hizo Jesús, nosotros no sabríamos lo que había pasado con Pedro, cómo había sido su reconciliación con el Señor, cómo después de pasar por aquel tremendo fracaso, Pedro fue restaurado. No fuera el cuidado de Juan en escribir y en relatar esta restauración, nosotros no íbamos a saber cómo hubiera sido. Entonces, después de aquel pecado de Pedro, después de su negación al Señor, y después de su tristeza y frustración profunda, Dios lo restaura. La palabra de Dios es inspirada y por cierto, no dejará duda en relación a la obra de restauración de Dios, de la restauración que Dios hace en la vida de todos los suyos, de todos aquellos que profesan a Jesús como Señor. Nosotros somos pueblo de Dios, no porque tengamos méritos. Nosotros somos en Cristo hechos hijos de Dios, pero no por méritos, solo por su gracia y por el puro afecto de su voluntad. Esto significa decir, solo porque Dios quiso. Y es impresionante como muchas veces el Señor usa parte del escenario de la caída para restaurar nuestra vida, para trabajar nuestra restauración. La última vez que Pedro había visto al Señor, he dicho esto muchas veces, la última vez que Pedro había visto al Señor, él estaba frente a algunas brasas, calentándose las manos del frío por allí, y de repente cuando vienen las personas, conversa con Pedro y él niega al Señor, y de lejos ve al Señor mirándolo, y de ahí realmente su corazón se entristece. Aquel hubiera sido el último momento que Pedro vio al Señor. Y es interesante que este escenario es reconstruido. Había sido frente a aquel patio del sumo sacerdote, y este acontecimiento de la restauración. Luego de salir del agua, lo primero que Pedro ve en la playa con el Señor son brasas encendidas. Ya en aquel entonces no para calentarse las manos, pero habían peces que estaban siendo ahí asados para vivir la comunión con sus discípulos. El Señor había preparado. Tratemos de comprender en el texto que leímos del Juan del capítulo 21 del 1 hasta el 25, tres perspectivas para que nuestra vida sea edificada en Cristo. Tres detalles importantes para que nuestra vida sea edificada en Cristo. En aquel momento en que Pedro fue restaurado con sus amigos, porque generalmente nosotros hablamos de la restauración de Pedro y no pensamos que también fueron restaurados con ellos aquellos que fueron cuando Pedro dijo, desisto, yo voy a pescar. Ustedes escucharon en el texto, y otros que estaban con él dijeron, también nosotros vamos contigo. El sentimiento de frustración no era solo de Pedro. El sentimiento de fracaso no era solo de Pedro, era de Pedro y de sus compañeros. Y es interesante que a veces una persona que se siente fracasada puede incluso a veces llevar otros consigo este mismo sentimiento. Y por esto Pedro con sus amigos fueron restaurados en aquel día. Y es interesante, la primera perspectiva que yo quiero compartir con los hermanos y las personas que me escuchan ahora es que aquella noche de la vida de Pedro, cuando él dijo, vuelvo a pescar, ya no sigo como estoy, no sirvo para esto, yo fracasé. Y él dice, vuelvo a mi vida antigua, vuelvo a mi antiguo oficio, vuelvo a mi antigua profesión, a mi antiguo estado de antes de conocer al Señor. Qué tristeza, qué retroceso. Y Pedro escucha de sus amigos, también nosotros vamos contigo. Y ellos, dice el texto, estuvieron toda una noche trabajando en hacer aquello que antes hacían, antes de conocer a Cristo. Aquella es lo que nosotros llamamos aquí en el texto, una noche para ser olvidada.
Entonces, este es el primer aspecto del texto. Una noche para ser olvidada, una noche para el olvido. El versículo 1 al 3. Encontramos esta realidad. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Ahí estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Digo. Y ahí cita algunos nombres. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y fue. Y ellos fueron con él. Una noche para el olvido. Aquella fatídica noche, sin resultados en la pesca, no era el único motivo de la tristeza en la vida de aquellos hombres. La tristeza de no haber atrapado nada era el menor de sus problemas en aquel entonces. Había una seguidilla de cosas que los llevaban hacia aquella instancia. Todos los acontecimientos del capítulo 18, en donde todos huyeron y Pedro negó al Señor Jesús. Estaba todo esto en sus cabezas. Y estaba también el hecho de que Jesús ya había aparecido a ellos 2 veces. Y no había mencionado aquel difícil momento de la vida de los discípulos. Estaba la decepción de haber fallado al Maestro, de haber fallado a su Señor. Una noche en que nada resultó bien para aquellos hombres. Toda experiencia que tenían en el área de la pesca, como antes hacían, no les resultó en nada, no les sirvió de nada. Porque las marcas de la caída producen dificultades inimaginables. Producen dificultades inimaginables y aquella abundancia que había antes de la caída estaba absolutamente dañada. Y aquellos hombres, con toda su experiencia que tenían, no obtuvieron del mar la abundancia que debiera, como foi planificado por el Señor, y como la misma tierra no estaba dando en todas las otras áreas la abundancia que había sido planificada para entregar también. Porque las marcas de la caída producen dificultades inimaginables en todas las áreas de la vida. Pedro y sus compañeros ya estaban viviendo un momento difícil. Ahora incluso lo que ellos más sabían hacer no les resultaba nada. La misma declaración de Pedro en el versículo 2 revela su frustración. Es como si dijera, amigos, hasta aquí llegamos. Fue bueno el sueño de tener el Maestro. Fue bueno el sueño de ver los milagros del Señor. Fue bueno aquello que ardía en nuestro corazón cuando estábamos con Él. Pero ahora Pedro dice, vuelvo a mi antigua vida. Qué noche aquella. Qué noche para aquellos hombres aquella. A recordar todo lo que había pasado y más la frustración de no conseguir su objetivo. Pedro actuó sin pensar. Lo había dejado todo antes para seguir a Jesús. Había dejado su familia, había dejado las redes, había dejado los barcos, había dejado aquello que amaba hacer para seguir al Señor. Y ahora volvía atrás. Volvía a su antigua vida, había oscuridad sobre qué hacer, no tenía seguridad de lo que hacer, había duda en qué hacer de su vida. No estaba en la luz de Jesús como hubiera estado poco tiempo antes. No tenía las palabras directas del Señor Jesús para guiarlos. Sus esfuerzos, aunque persistentes, no resultaron en nada. Toda la noche sin peces, o sea, sin frutos del trabajo. Sin la restauración del Señor en este mundo, nada funciona de la forma adecuada o como debiera funcionar. Era tanto su fracaso que ni siquiera reconocieron a Jesús cuando éste habló con ellos. Su visión espiritual estaba debilitada. La capacidad de conocer y percibir la manifestación de la gracia de Dios estaba turbada, estaba contaminada por su propio fracaso. El mundo y los seres humanos bajo la caída generalmente no reconocen ni perciben la presencia de Dios. Y es por esto que es necesario que Cristo se revele a sí mismo a todos los hombres, porque sin Cristo los hombres no conocerán a Dios. Ni buscarán al Señor. Nunca lo buscarán sin la obra de Cristo.
Pedro não só vuelve ao passado, sino que lleva a 5 pessoas com ele. Não só vuelve a sua antiga vida, seu antigo ofício, deixando todo su ministério al qual o Senhor lo havia chamado, sino que ele lleva outros consigo. Havia olvidado a palavra de Jesus que dizia: sin mí nada podéis fazer. E é exatamente esta a razão porque Pedro naquela noite não logrou nada, porque em seu coração o que ele havia decidido era abandonar a Cristo, abandonar o chamado de Deus, abandonar aquela decisão de deixar todo por el Senhor. Agora o que estava fazendo ele era deixar o Senhor para volver a lo que tinha antes. Que cambio terrível! Que cambio absolutamente dramático, pero terrivelmente pesado para a vida de Pedro. Parece ser que Pedro não sabia de que sem o Senhor nada podia nascer. E é esta uma das razões porque naquela noite não lhe resultou nada, porque o Senhor Jesus já deixava muito claro em outras circunstâncias: sem mim nada podeis fazer. E por isso, naquela noite, Pedro não pudo fazer mais que gastar suas energias sem êxito. Pedro não pudo mais que frustrar-se em todos seus esforços, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Absolutamente. É melhor esperar a direção de Deus. É melhor esperar que o Senhor direcione que tomar decisões precipitadas. Pedro não esperou. Pedro já estava impaciente. E nós, hermanos queridos, necessitamos pedir ao Senhor que nos guie a nós em la búsqueda de atividades que não sejam inúteis. Porque quando deixamos a lado o Senhor, nada lograremos, porque somos filhos de Deus, chamados para viver na presença do Senhor. Necessitamos pedir que, ao encontrar ao Senhor, nosso próprio fracasso seja eliminado, apagado, borrado. Necessitamos pedir ao Senhor que, neste momento de encontrá-lo e que o Senhor venha ao encontro de nós, nosso fracasso seja eliminado e nós veamos o início de uma nova vida de triunfos delante do Senhor, porque isto foi o que aconteceu com Pedro e é o que pode acontecer com cada um de nós quando somos restaurados por el Senhor. O salmista afirma claramente no Salmo 30, versículo 5, quando diz: por la noche durará el llanto, pero en la mañana vendrá alegría. Vendrá la alegría. Pedro havia passado uma noite em que todos os fantasmas, toda sua mente estava trabalhando as falhas que havia tenido, e mais o peso da desistência. Aquela noite terrível termina quando Cristo aparece. Aquela terrível noite de fracasso se termina quando o Senhor entra no cenário da vida de aqueles homens. E não era só Pedro. Quando o Senhor aparece, os fracassos de nossa vida podem quedar atrás quando nos rendimos ao Senhor. Absolutamente interessante pensar nisto e nesta perspectiva. O salmista diz, repito: por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 5. Veamos como se inicia esta nueva mañana en la vida de Pedro. Entonces, el primer destaque del texto es una noche para ser olvidada. Foi a noite de fracasso, a noite em que Pedro decidiu abandonar o Senhor, na noite em que Pedro decidiu fazer o pior câmbio de sua vida. Ele havia deixado todo para seguir ao Senhor. Agora, se o péssimo e pior câmbio de sua vida, deixar ao Senhor para ter todo o que tinha antes, que era nada. Em segundo lugar, o texto nos ensina que uma manhã de esperança e transformação em nossa vida é aquele momento quando encontramos com o Senhor.
con el Señor que restaura. Versículo 4 al versículo 17 que escuchamos nos lleva en esta dirección del encuentro con el Señor, del encuentro de restauración, del encuentro de transformación, del encuentro del cambio. E Pedro passa por este momento junto com seus amigos. Quando Cristo aparece no cenário de nossa vida, a luz começa a brilhar. Que maneira fantástica como Juan construye este relato, que en las primeras horas de la mañana, cuando el día estaba empezando a iniciar, cuando el sol estaba empezando recién a manifestar su luz, una muy poderosa luz, empezó a brillar en el corazón de aquellos hombres juntamente con Pedro. No era solo el día que amanhecia, era a vida de Pedro e daqueles homens que tinham uma nova perspectiva, era a luz da glória de Deus brilhando na vida de aqueles homens marcados por seu fracasso. Quando Cristo aparece no cenário, a luz brilha, a luz do Senhor brilha na vida daqueles homens, e o Senhor lhes ensina, lhes orienta desde a orilla que devieran hacer. E o êxito foi imediato. O êxito foi imediato. Grande quantidade de peces, diz o texto bíblico, uns poucos minutos de trabalho com Cristo. Uns poucos minutos de trabalho em la orientação do Senhor, uns poucos minutos com a orientação do Senhor, logrará muito mais que toda uma vida de esforços meramente humanos. Muito mais que uma vida de esforços meramente humanos. Alguns veem nestas cenas deste texto aqui relatado quadro da igreja de hoje, Lucas 5, e também quadro da igreja do final de los tempos, quando Cristo regrese, como vemos acá, Juan 21. Hoy estamos echando as redes do Evangelho para alcançar pessoas, pero com frequência, a vezes por nossas ações, as redes se rompem. Nos parece a nós que fracassemos e não sabemos, em realidade, quantas pessoas estão sendo alcançadas para o Senhor. Pero quando Cristo vuelva, se sabrá exatamente o número e ninguno de aqueles que o Senhor quiere se perderá. Ninguno de ellos. Entonces es interesante que ahora, en realidad, hay varios milagros en este capítulo, aparte de la pesca. Hay varios milagros en este capítulo, aparte de la pesca maravillosa, así llamada por algunos. Pedro recibió una fuerza milagrosa al levantar una red que existía, que 7 hombres juntos no podían con ellas, versículos 6 al 11. La escena inteira estava criada para despertar a consciência de Pedro e abrir seus ojos juntamente com seus companheiros. La pesca le recordou de sua decisão passada de deixar todo para seguir a Jesús. Las brasas le llevaron de nuevo a aquella negación en el capítulo 18. El lugar, el mar de Galilea, le recordaría las múltiples experiencias de Pedro con Jesús. Cuando caminó por sobre las aguas, cuando vio al Señor anunciando palabra y cuando vio multitudes alrededor del Señor para escucharlo. La alimentación de los 5,000, andar por sobre las aguas, como dice, atrapar el pez con la moneda en su boca, la tempestad que calmó y otros milagros en aquel momento. Todas estas cosas vienen al corazón de Pedro en su restauración. Para nosotros hoy, esta escena nos hace recordar que no son solo os homens que serão restaurados em la obra de Cristo. O mundo foi criado por Deus em plena abundância. La caída no pecado genera escassez, pero la sola presença de Cristo hace com que el mar entregue a abundância que foi preparado para entregar. La sola presença de Cristo hace com que a natureza se manifeste como foi criada, sendo abundante para entregar ao homem o necessário.
La obra del Señor restaura todas las cosas. Y lo que está aconteciendo aquí, además de la restauración de Pedro y sus amigos, es que Dios está revelando que un día el Señor restaurará todas las cosas. Y esta naturaleza hoy día que genera escasez será restaurada plenamente en abundancia de la presencia del Señor supliendo todas las cosas y el Señor manteniendo su promesa de que la tierra sea fructífera y que todas las cosas funcionen como el Señor quiere. Y aquí es interesante recordar que Pedro había negado al Señor. El Señor le pregunta la misma cantidad de veces. Cristo alimentó a Pedro antes de analizar sus pecados. Es interesante, queridos hermanos. Pedro com seus amigos uma noite inteira, buscando peces para alimentar-se. Não haviam logrado nada. Pero antes de repreender e corrigir, restaurar a Pedro, o Senhor lo alimenta físicamente. E não só a Pedro, sino que também a seus amigos, a seus companheiros. Antes de evaluar e hablar de la restauración y de los pecados de Pedro, el Señor lo alimenta físicamente. Y es absolutamente maravilloso el amor del Señor con nosotros. Cómo le gusta al Señor bendecirnos primero y entonces tratar con nosotros. El Señor nos entrega de su gracia. Luego el Señor también quiere corregirnos para que su bendición permanezca en nuestra vida, permanezca en nosotros. Y entonces el Señor trata de su amor con nosotros. El tema fue el amor de Pedro hacia el Señor es restaurado también en aquel momento. No tenía que ver con el amor de Jesús a Pedro, sino de confirmar el amor de Pedro hacia el Señor, porque el Señor no tenía problema en manifestar su amor, pero Pedro estaba con problema de manifestar su amor y obediencia al Señor. Estaba frustrado con los acontecimientos de su vida. En esta vida muchas cosas nos frustran a nosotros, pero esto no debe hacer con que abandonemos al Señor como lo hizo Pedro. E Pedro foi restaurado. Então é interessante, aqui Pedro deviera reconhecer e deviera ser restaurado em seu amor com o Senhor, cambiar de la teoria hacia la práctica realmente. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é aquele que nos ama. Se uma pessoa realmente ama ao Senhor, sua vida será dedicada ao Senhor. Cristo lhe dá a Pedro uma nova missão. Agora é pastor, además de pescador de homens. É com que nós veamos o que diz 1 Pedro capítulo 5. Agora é o pastor de los cordeiros e ovejas del Senhor. O Senhor lhe disse no final do texto, apacienta mis ovejas, pastoreia mis ovejas, Pedro. Se espera que todos os cristianos sejam pescadores de homens, ganando pessoas de la esclavitud del pecado para la gracia en Cristo Jesús. Pero algunos han sido llamados a ministerios especiales ou al ministerio especial de pastorear el rebaño del Señor. ¿De qué sirve ganar los perdidos si no hay iglesia donde reciban alimentación y cuidado necesario? Y es por esto que el Señor Jesús instituye la iglesia, el cuerpo de Cristo, en donde todos los hijos de Dios serán alimentados. Y es por esto que Dios levanta a personas específicamente para pastorear las ovejas de Cristo. Y Cristo pastorea a estas personas por medio de sus líderes. Y Pedro estaba siendo restaurado para esta función y el Señor le da claramente esta misión. En tercer lugar, queridos hermanos, el texto nos lleva a comprender un otro principio importante. Entonces, primero que dijimos, a ver si usted se recuerda de ahí, una noche para ser olvidada. En segundo lugar, una mañana de esperanza y transformación. Y en tercer lugar, tiempo de obediencia y servicio.
Hermanos, nosotros estamos ya en esta etapa. Estamos ya en este momento de obediencia y servicio porque el Señor ya nos restauró. El Señor ya nos sacó de la esclavitud del pecado. El Señor ya no nos tiene como esclavos del pecado. Su obra redentora nos hace libres en Cristo y ahora es el tiempo de la obediencia y servicio. Del versículo 18 al 25 encontramos esta realidad en el texto. Luego de restaurar a Pedro, el Señor le entrega una misión. Lo mismo pasa con nosotros. Y el Señor entrega aquella misión a Pedro y los compañeros de Pedro que están ahí. Escuchan este mandato que Dios le está dando a Pedro. Pero este mandato también era para ellos. Y luego de restaurar a Pedro, el Señor le entrega esta responsabilidad. El Señor también nos entrega a nosotros esta responsabilidad. Y luego de salvarnos, de llamarnos a la redención, el Señor nos comisiona a ir a anunciar las buenas noticias. Hay una gran diferencia entre la condición de hijos, ser salvados por el Señor, y el discípulo, que es aquel seguidor de Jesús. Muchas personas fueron alcanzadas por el Señor, recibieron la redención, pero no se han tornado, no se han transformado en discípulos, que son verdaderos seguidores de Jesús. No todos los cristianos son discípulos. Cuando Pedro pecó, no perdió su condición de hijo, pero se alejó de su discipulado, y por esta razón Cristo repitió su llamamiento: sígueme. Cristo también enfrenta a Pedro con la cruz en el versículo 18, indicando que el mismo Pedro un día sería crucificado. Cuando nosotros veamos 2 de Pedro también. Antes de que podamos seguir a Cristo, debemos tomar nuestra cruz. Cuando usted recuerda que Pedro anteriormente trató de impedirle a Cristo de que fuera a la cruz, este mandamiento cobra un nuevo significado. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Pedro ahora comete un error trágico. Retira sus ojos de nuevo del Señor y empieza a mirar los otros. Qué terrible es la vida del ser humano. Pedro estava sendo restaurado, estava sendo comissionado, estava recebendo uma responsabilidade do Senhor. O Senhor estava revelando coisas muito profundas de sua própria vida e Pedro se distrai e diz: pero Senhor, e quanto a estes outros? Que vas a hacer com eles? Lo que Deus vai fazer com a vida de mis hermanos e hermanas não é tarefa minha. Minha tarefa é cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Não devo estar preocupado com os errores e problemas ou negligência de los outros, sino que devo estar preocupado em fazer aquilo que Deus me mandou fazer, amar los unos a los outros, amar a los hermanos, anunciar a Cristo, llevarlos el alimento de la palabra de Deus. Las reacciones de los otros, o el que el Señor haya preparado para los otros, no me corresponde a mí quedar cuestionando. Se vamos a seguir a Cristo, devemos manter nossos ojos fijos solo em Cristo e não em los outros. Hebreus 12, del 1 a 2. Não é assunto nuestro. Como Jesus lida com os outros obreiros que são parte da mesma igreja, não é incumbência nossa como o Senhor vai tratar a mis hermanos. Mi incumbência é obedecer ao Senhor e servir ao Senhor. E al servir ao Senhor, estou servindo al cuerpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. É com ver Romanos capítulo 14, as instruções de como devemos relacionar-nos com outros cristianos. Juan cierra seu evangelho assegurando-nos de que o mundo inteiro não poderá conter todos os livros que poderiam escrever-se sobre a vida de Cristo, sobre o que hizo el Señor. Los 4 evangelios no son vidas separadas de Cristo, sino más bien son 4 relatos o retratos, fotos distintas del mismo Jesús, cada uno con un énfasis diferente. Sería imposible, dijo Juan, escrever toda la vida de Jesús. Si Pedro no se hubiera encontrado con Cristo en el capítulo 21 de Juan,
confesado su pecado y afirmado su amor al Señor, no hubiéramos leído nuevamente de Pedro en Hechos 1. Dios pudo usar a Pedro más tarde debido a que él arregló las cuentas con el Señor. Cristo bendice y usa a los que le obedecen y le siguen. Hermanos, nosotros pasamos por muchas luchas, muchos problemas, y a veces hay tendencias terribles adentro de la iglesia y a veces en su corazón. Es con encontrar con el Señor y arreglarlo todo con el Señor y ser restaurado, renovado para vivir en éxito delante de la presencia del Señor, sin triunfalismo, sabiendo que siempre vamos a tener dificultades, pero con los ojos fijos siempre en el Señor y no en los otros. Para concluir, queridos hermanos, Jesús restauró a Pedro y a los que estaban con Pedro en aquel día. Jesús puede restaurar la vida de muchos que están perdidos y desilusionados como Pedro y sus amigos. Puedo restaurar la vida de cada uno de los hermanos que me escuchan. Pero sobre todo nosotros podemos ver que la presencia del Señor manifiesta lo que Dios está haciendo en Cristo, restaurando todas las cosas. Y aquel escenario de aquel momento, cuando Jesús y el Jesús resucitado aparece, la naturaleza funciona como debiera funcionar. Hay abundancia. La gracia de Dios es soberana. El amor de Dios es soberano. Que el Señor con su gracia soberana, nos motive a esta restauración, a esta obediencia y servicio para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma y tus fuerzas mías tiene paz, tiene paz. Jesús el Señor, no cae la lucha, desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. No cae la lucha, desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús. No cae la lucha, desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. No cae la lucha, desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. No cae la lucha,
Muy bien, queridos hermanos, nosotros estamos en aquel momento que como iglesia nosotros oramos los unos por los otros, oramos también por las personas que amamos y por las personas que aún no conocen al Señor. También damos gracias por lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Oremos, incline su rostro ahí, reúna su familia y vamos a orar. Ponga su familia entera delante del Señor ahora. Ponga sus amigos todos delante del Señor. Ponga sus vecinos todos delante del Señor. Vamos a orar juntos como iglesia y vamos a recibir la bendición como iglesia ahora en este momento. Oremos, queridos hermanos, incline su rostro. Señor Jesús, en este día nosotros ya leímos palabra tuya. Señor, nosotros cantamos alabanzas. Nosotros ya confesamos nuestros pecados, que son muchos, Señor. Ahora confesamos, Señor, nuestros pecados y por esto es que podemos seguir en tu presencia. Por esto es que podemos seguir delante tuyo, Señor. Y en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, te clamamos, Señor, que las súplicas que cada uno de los hermanos ahora hace, Señor, que tú la escuches según tu voluntad soberana. Ciertamente, Señor, estamos lejos geográficamente, pero estamos juntos en tu presencia, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los hermanos de la iglesia, que tienen luchas, dificultades, problemas, Señor, con nuestra propia humanidad. Que tú, Señor, nos bendiga a nosotros todos. Y, Señor, que cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas sea solo y solamente para tu gloria, Señor. Danos de tu gracia, restauranos, Señor, restauranos para la obediencia a ti, para el servicio a ti y unos a los otros. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Señor, bendice a las familias que necesitan del alimento diario. Bendice a las familias que necesitan encontrar trabajo para su mantención. Bendice, Señor, las personas que tienen enfermedad, que tú las restaures según tu voluntad. Y todas aquellas personas que están siendo presentadas ahora, Señor, pidiendo por su salud. Y nosotros como iglesia clamamos que por los méritos de Cristo Jesús, Señor, tú bendigas, Señor, a estas personas que están siendo presentadas. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por las grandes cosas que tú has realizado en medio de nosotros. Personas que fueron sanadas, personas que comenzaron a trabajar, personas que, Señor, tuvieron sus necesidades suplidas. Señor, en el nombre de Jesús, podríamos decir tantas otras cosas que tú has realizado, pero clamamos en el nombre de Jesús que tú nos dé un corazón agradecido. Que siendo restaurados por el Señor podamos obedecerte y servirte, Señor. En el nombre de Jesús, cada día esta iglesia glorifique y exalte tu nombre, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre, y que la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, queridos hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. que te